La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, la licenciada en Diseño Gráfico, Jimena Martínez, expondrá el tema Storytelling e Ilustración. La verdad es que me siento muy halagada de tener esta oportunidad de platicarles un poco de mi trabajo y de cuál es mi perspectiva hacia lo que es la ilustración y el storytelling, que no solo a mí me ha dado la oportunidad pues de vivir de ello, sino además de que me ayude a entender, ¿no? Quién soy y qué es lo que hago en este mundo y cómo puedo ayudar en ese aspecto, ¿no? Bueno, como ya me han presentado, yo soy Jimena Martínez, estudié una licenciatura en animación, hice una maestría en ilustración y la verdad es que a mí lo que me gusta es narrar cosas. Para mí la narración es de vital importancia para el desarrollo de cualquier ser humano y sobre todo es una forma de entendernos. Cuando empecé a estudiar ilustración siempre te preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu estilo? Y todos se centran en cómo dibujas o en qué colores usas, cuál es la composición y todo esto. Pero a lo largo de lo que he vivido es que tu estilo es tu voz personal, es lo que a ti te interesa, es lo que a ti te apasiona y al final y al cabo es quién eres tú y esa voz va a ser única en el mundo, así como somos únicos en el mundo, porque cada uno tiene diferentes experiencias, diferentes estilos de vida, diferentes etapas de desarrollo, diferentes emociones, muchísimas cosas diferentes. Entonces, eso nos hace únicos. Y eso como profesionistas nunca debemos de olvidarlo. Nunca duden de que es que alguien más hace lo mismo que yo o es que a lo mejor no soy tan bueno. Todos somos buenos. Simplemente hay una forma de expresarlo, ¿no? Y la ilustración creo que además de todo eso, nos ayuda a hacer conciencia en el mundo de las diferentes perspectivas que hay en el mundo, porque el mundo no es plano, el mundo está hecho de diferentes visiones, de diferentes emociones. Y el decir solo hay una perspectiva es totalmente erróneo y debemos de empezar a ver que nadie en este mundo está bien, nadie en este mundo está mal. Todos tenemos una perspectiva diferente y que nadie está en lo correcto ni nadie está en lo incorrecto. Entonces, lo que quería decir al principio era que tanto mi desarrollo profesional como mi desarrollo personal van muy de la mano y eso a mí me ha ayudado mucho en lo que es el proceso creativo. Ahora vamos a iniciar con la parte un poco densa, pero bastante interesante desde mi punto de vista. El storytelling es el acto de transmitir relatos en forma de imágenes y en forma de palabras. Es una narración. Eh, la narración o el storytelling ha sido de vital importancia para el ser humano desde su evolución. Eh, Mark Pegel, en su libro de Wired for Culture, habla de que la cultura a nosotros nos ha ayudado a que como ser humanos evolucionemos de una forma más rápida, ¿no? Por ejemplo, para un animal, si quería cazar o si quería tener algún tipo de comida o de caza o lo que sea, era, eran años de evolución, ¿no? Eran años de estar, pues, que su cuerpo evolucione para poder solventar esa necesidad, ¿no? Y era muchísimo tiempo, ¿no? Para el ser humano fue diferente. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un problema y a partir de nuestro cuerpo, que la verdad nuestro cuerpo es bastante vulnerable, como lo hemos visto en este último año, ¿no? Nosotros no tenemos modos de defensa físicos, por así decirlo. Nosotros tenemos herramientas que usamos. Entonces, para un ser humano, cuando se enfrentaba a una meta, a lo mejor que era abrir una almeja, pues a lo mejor nuestras manos no eran suficientes. ¿Por qué? Porque pues no teníamos las uñas no eran lo suficientemente delgadas para partir eso, para abrir esa almeja. Entonces, ¿qué usábamos? Usábamos una piedra, ¿no?
Pero ¿qué pasaba con esa piedra? Pues a lo mejor sí podíamos abrir la almeja, pero también destruíamos lo que estaba dentro, ¿no? Y entonces a lo mejor alguien pudo haber visto eso y dijo, ok, ¿por qué no usamos una piedra un poco más puntiaguda, un poco más delgada? Y funcionó, ¿no? Pudimos abrir eso. Y luego a lo mejor alguien más vio y podemos tallarla para hacerla aún más delgada, ¿no? Y esa piedra más delgada, que era como una flecha, una punta de flecha, pues ayudó también para la casa y para la casa de animales y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas que creamos? ¿Qué pasa con esas ideas que ponemos en práctica? Pues nos ayudan a transmitir nuevas habilidades y nuevas estrategias de supervivencia y fue mucho más fácil nuestra evolución a comparación de nuestros compañeros animales, ¿no? Entonces, la cultura, que es todo aquello que el hombre crea o es que son las pinturas, narraciones, creencias, herramientas, rituales, todo eso es cultura, fue capaz de transmitirse de humano en humano y de replicarse y de ser reproducida y cambiada. Entonces, eso ayudó bastante en lo que fue la evolución como seres humanos. Tanto el diseño como la narración transmiten información. Ese es el centro de ambas cosas. Pero la narración, además de transmitir esa información, tiene una perspectiva y tiene emociones, ¿no? Entonces, pues el mensaje llega a ser un poco más profundo, un poco más analizado y puede llegar aún más profundo en la psique del espectador. Ahora, los elementos primarios de la narración son tres: acción, emoción y sensación. Esos tres elementos son los que ayudan a la narración a ser lo que es y a que se perpetúe en la mente de la persona que lo esté viendo. La acción es la estructura en la cual se presentan las diferentes fases, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un final. Esas son las tres principales, ¿no? Y hay muchos arcos narrativos, ¿no? Hay arcos narrativos en el tiempo que regresan, hay arcos narrativos que a lo mejor no cierran, ¿no? Pero siempre hay una estructura, hay una fase, ¿no? Por ejemplo, en El Rey León, bueno, empezamos con Simba, que era muy, muy chiquito, ¿no? La relación con su papá, la muerte de su papá, cómo lo afectó, el reencuentro con, en este caso, unos pocos mentores, después pues que regrese a ser lo que es, ¿no? Lo que era antes y luchar por su lugar en el trono, ¿no? Y es un círculo completamente obvio, ¿no? Que es Simba en la Roca del Rey y al final Simba adulto en la Roca del Rey con un nuevo bebé. Ahora, en mi trabajo, eh, yo lo que hago es, sobre todo en Instagram, que es como un poco más inmediato y bueno, yo tengo un medio amor-odio con Instagram porque me gusta mucho compartir mi trabajo ahí, pero también hay muchos contenidos que a lo mejor me saturan un poco, pero bueno, esa es otra historia. Por ejemplo, en este cómic, ¿no? Es una cita de Eduardo Galeano que dice, quizás sea el momento de cambiar, de soltar, de mandar todo a la mierda y volver a empezar. Y quizás sea el momento de sacarle un sol a esta tormenta, de reír sin parar, de volar sin tropezar. Quizás sea el momento de encontrarnos, de abrir los ojos y largarnos a soñar. Ahora, en ilustración hay un término que se llama intertextualidad. Eso quiere decir que el texto puede decir una cosa y la ilustración al mismo tiempo puede estar narrando otra cosa. Obviamente están conectados los unos con los otros, pero la intertextualidad nos ayuda a dar elementos a los espectadores de otro tipo de narración. Entonces, al principio, pues es una chica guerrera que está cansada de luchar, de estar, pues sí, luchando contra algo que a lo mejor no puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, dejo esa espada, dejo de luchar, dejo que las cosas fluyan como tengan que ser, agarro mi luz interior, ¿no? Y me voy, ¿no? Y me voy a explorar otros mundos y de ver otras experiencias de vida, ¿no? Y como de una frase que a lo mejor no tiene a lo mejor nada que ver, a lo mejor el mensaje sí, ¿no? Pero no está puesto en algo que es lo que estaba narrando originalmente, puede sacar mil y un ideas, mil y un cosas de cómo transmitir la misma idea de diferentes formas bajo mi perspectiva como ilustradora, ¿no? Y esa perspectiva puede estar conectada también con la experiencia de otras personas y es ahí como ilustrador, pues conectas. Ahora, la emoción.
La emoción es sumamente importante. Es como la persona que lo está viendo va a experimentar esa narración, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces. A veces vemos una película, ¿no? Y después la volvemos a ver y ahí sí conectamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestras emociones la segunda vez que la vemos, estamos totalmente en, en esa línea, ¿no? En ese, eh, pues no somos más empáticos hacia esa narración que estamos viendo y en ese aspecto, ¿no? Y sobre todo hay que recordar que las emociones son muy importantes porque es cómo razonamos y cómo hacemos juicios, no solo de nosotros, sino del mundo exterior. Entonces agarré estos pequeños frames de la película Persepolis de Marjane Satrapi, que está basada en su novela gráfica, la cual creó como medio de catarsis porque ella vivió cuando fue el cambio de dictadura en Irán, de cómo ella venía de una familia totalmente liberal y luego estar en un estado totalmente dictatorial, ¿no? Donde no te dejaban hacer cosas y no te dejaban, la mujer no tiene valor, ¿no? Aún así. Entonces, como ella decía que hay temas mucho, muy pesados, mucho, muy difíciles de comprender para los espectadores. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues a partir de una narración, de mostrarte totalmente vulnerable, ¿no? De que todos somos vulnerables, todos tenemos emociones diferentes, todos sufrimos en igual o menor medida, ¿no? Entonces, pues a lo mejor yo no, a lo mejor como espectador no tenemos esa experiencia de estar en un gobierno dictatorial, pero pues a lo mejor sí tenemos como nuestras maestras no nos dejaban usar ropa eh, diferente al uniforme, ¿no? ¿Cómo es que te rompan el corazón la primera vez? ¿Cómo es agarrar fuerzas de donde no tienes fuerzas, pero dices, basta hasta aquí y sigues adelante? Entonces, de eso se trata, ¿no? Eh, y en este cómic, fue un pequeño cómic que escribí, ¿no? Porque de cómo, pues a veces estás tratando de hablar con algo, o de algo, de alguien, ¿no? Y no puedes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor estamos en momentos totalmente diferentes, no tenemos esa conexión actualmente o lo que sea, y hay veces que, bueno, hay que dejar que las cosas paren un poco eh, y seguir adelante y en algún momento a lo mejor reencontrarnos antes de dejar de hacernos más daño o de dañar lo que realmente es importante en esa relación, ¿no? Ahora, Don Norman marca tres niveles de experiencia, ¿no? Que es la visceral, que es como la reacción que tenemos hacia el proyecto visual que estamos viendo, ¿no? Si nos gusta, si no nos gusta, si el color es de nuestro agrado, si la composición es de nuestro agrado, si el material es de nuestro agrado, no. Después viene el comportamiento, que es una respuesta física a esa acción, que puede ser que a lo mejor sigas leyendo eh, esa novela gráfica o sigas viendo esa película o sigas viendo ese cuadro o no, ¿no? Te puedes ir, ¿no? Y después viene la reflexiva, que es donde se enganchan las memorias y cada uno de nuestras asociaciones personales, y es ahí donde me entra la emoción, ¿no? Por eso decía que el estilo en sí no es tan importante. ¿Por qué? Porque el estilo, que es, bueno, el estilo visual, que es así como, no, es que tiene que ser de esta forma, pues sí, a lo mejor visualmente vas a poder enganchar en la parte visceral y a lo mejor hasta en el comportamiento. Pero si tu trabajo narrativo y tu trabajo en general no engancha en forma de emoción, jamás va a llegar a una parte reflexiva y pues va a ser un trabajo posiblemente olvidable o a lo mejor disfrutable en un momento y luego lo van a pasar, ¿no? Entonces, como profesionistas tenemos que estar conscientes de esos tres niveles de experiencia, ¿no? Y anhelar a que podamos llegar a una parte reflexiva. La sensación. La sensación es la percepción y la cognición de cómo vemos ese diseño y tiene que ver pues la composición, cómo son los colores, cómo interpreta ese espectador la lectura y la acción. Este cuadro es bastante interesante que se llama Judith decapitando a Holofernes y es la misma situación. Esta narrativa habla de que Holofernes trató, bueno, era alguien que fue a conquistar una aldea. A Judith la obligaron a casarse con él
Y entonces ella en una noche lo asesinó junto a su nana, ¿no? Alguien le ayudó a asesinarlo. Ahora, el primer cuadro de la izquierda es de Artemisia Gentileschi, es una mujer. El cuadro primera está en una posición vertical, lo cual no nos deja bastante aire para no centrarnos en otra cosa más que en lo que está pasando en la acción. La luz está totalmente en las caras de las dos mujeres y del hombre, obviamente. Las mujeres están luchando como lo es un asesinato a un hombre, es un poco más sangriento, un poco más fuerte, por así decirlo. Por el otro lado es un Caravaggio. Como saben, Caravaggio manejaba bastante bien lo que es el temple y la iluminación. Sin embargo, sí nos da más aire, ¿no? Es una composición totalmente horizontal, nos da aire de lectura. Sin embargo, las formas en las que están los elementos no cuadran del todo, porque Judith está asesinando a ese hombre, ¿no? En primera, pues podrá estar dormido o lo que sea, pero con dos manos de esa forma no puedes controlar la fuerza de un hombre, ¿no? Que además se ve un hombre bastante fornido y fuerte, ¿no? Y ella lo ve con cara de, pues realmente como que no tengo ganas de matarlo, ¿no? Totalmente diferente a lo que es la cara de las otras dos mujeres, ¿no? Y obviamente la nana que, bueno, cambia la edad de la representación, ¿no? Entonces, ¿cómo la perspectiva tanto de un hombre como de una mujer es totalmente diferente, ¿no? Por eso es tan necesario ver dos visiones del mundo, dos visiones de a lo mejor algo que ni siquiera ellos vivieron, pero que conectaron de diferente forma. Ahora, esas dos ilustraciones las hice como con 4 años de diferencias cada una. La primera la hice en el 2017, la siguiente en el 2020. Son 3 años de diferencia, perdón. Entonces, ambas son acerca de la introspección, de sacar las sensaciones que van muy adentro de ti, de tratar de sublimar un poco lo que estás sintiendo, ¿no? Y bueno, sí son diferentes, a lo mejor son temas totalmente diferentes, pero pues se ve en el tipo de línea en la que están los colores, ¿no? Antes eran como un poco más coloridos, no tan coloridos, pero bueno, con los colores tenues. Y en la otra no, sin embargo, hay más textura, hay elementos que a lo mejor nos hacen remontar a cosas más, eh, pues cosas más personales, por así decirlo, ¿no? Entonces, el desarrollo como ilustradores, como profesionistas va a cambiar. O sea, no se sientan mal si un día dices, sabes que ya me cansé de hacer este tipo de cosas. Hazlo diferente, no tiene por qué ser igual siempre, ¿no? Ahora, la ilustración técnicamente es simplemente una expresión visual que adorna, documenta, narra y recrea un mensaje escrito, ¿no? Lo complementa o lo resalta. Pero la ilustración es bastante chistosa porque es la hermana huérfana, tanto del arte como del diseño. Ninguno lo quiere, ninguno es como, bueno, sí, pero no, ¿no? Para el arte es como, es que eres demasiado funcional y para el diseño es como, es que eres demasiado artístico. Entonces está en la mitad. Del arte saca lo que es la expresión y la técnica artística y el diseño saca su función y obviamente los elementos del diseño que es composiciones, a lo mejor una tipografía, a lo mejor cómo se lee esa imagen, ¿no? Ahora, tanto el propósito y función del diseño y la ilustración es comunicar, informar y educar. Lo comparten y no tiene nada de malo y es bastante eh, obvio, ¿no? Ahora, actualmente la cultura, el diseño y el arte y todo lo que tenga que ver con cultura está hecho de diferentes capas de perspectiva, históricas, personales, sociales, políticas, todas son capas, diferentes capas de las que está formada, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que las capas se están fusionando unas con otras. En teoría a lo mejor funcionaría bien, pero ¿qué pasa cuando dejo de ver capas que son importantes y son todo lo que está pasando en la historia personal y política, lo que sea, son cosas que nos están enseñando a hacer, nos están enseñando lecciones, ¿no? Lecciones que no queremos volver a repetir, lecciones que queremos aprender de ellas, no es eliminarlas por completo, es aprender a ellas y cómo vamos a reaccionar frente a ellas, ¿no? Y entonces esta fusión,
está totalmente ligada a lo que es el consumismo y la estandarización, ¿no? Tienes que verlo así, tiene que ser así para que funcione. ¿Y quién dice que está funcionando así? ¿Quién dice que tiene que ser así? ¿No? Y de este lado ilustré con unos logos de algunas eh, tiendas de diseño, bueno, diseñadores y tiendas y revistas. Porque antes, bueno, había diferentes tipos de logos, ¿no? A lo mejor un poco más artísticos, había tipografías serif, que son con patín, la pequeña patita que tienen las tipografías, eran diferentes, ¿no? Podíamos ver que a lo mejor una venía de Italia y otra venía de Francia y otra venía de Estados Unidos y este tipo de cosas. ¿Qué pasa ahora? Los logos están fusionando unos con otros. Tenemos tipografías o anchas o delgadas, pero todas son serif, ¿no? Y pues, ¿y dónde queda la historia de cada una de ellas? ¿Dónde queda la historia de eso, ¿no? Que es importante señalarlo. Eh, Hice unas ilustraciones para lo que fue el Centro de Cultura España por el 80 aniversario del exilio español, en el cual me dijeron, mira, no queremos nada que tenga que ver con historia. Queremos ver la perspectiva de cómo la migración es parte de nuestra vida, es necesaria para el desarrollo del lugar de donde viene la persona y a dónde va. Es necesaria, tiene que existir. Y cómo ello despierta muchísimas cosas, despierta la creatividad, tenemos diferentes perspectivas de otros lados, etcétera, ¿no? Eh, y entonces, cuando una ilustración funciona de ese tipo de cosas, se puede usar en diferentes medios. Eso para, bueno, obviamente era una feria del libro, entonces hubo toda una semana de eventos. Bueno, se usó para estas pequeñas agendas. Y además les gustó tanto que me invitaron a hacer un mural bastante grande, la verdad. Y la verdad es que el hecho de que las ilustraciones no solo puedan vivir en el papel, sino las personas puedan interactuar con ellas. Me fascina que la gente pueda interactuar con las ilustraciones, que les den significados totalmente diferentes, que les inspiren a hacer cosas, que sobre todo que los acompañen, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde a lo mejor nos sentimos tan desvinculados el uno del otro, ¿no? Desvinculados hasta de la misma sociedad, de nosotros mismos, ¿no? El hecho de que nos inviten a ver y que no te sientas solo, estás acompañado, lo que sientes es totalmente normal y es aceptado, ¿no? Entonces, bueno, pues este pequeño mural que la verdad me gustó mucho porque la gente se empezó a tomar fotos con ellos y todo esto y la verdad me gusta mucho ese aspecto de lo que es mi trabajo. Ahora, la comunicación visual es simplemente una réplica de lo que estamos viviendo, vive en paralelo con lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando empezamos a estandarizar las cosas, hay muchas perspectivas de fuera que estamos dejando, perspectivas de fuera que estamos dejando fuera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las demás perspectivas? ¿Qué pasa que a lo mejor, bueno, a mí me importa, no sé, voy a poner colores, ¿no? Vamos a hablar de azul, pero bueno, a mí no me gusta el azul, me gusta el amarillo, ¿por qué no podemos hablar del amarillo? No, 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 el azul. No, chicos, jamás, jamás dejen que nadie les diga que algo no es válido, ¿no? Obviamente podemos expresarnos como queramos, obviamente mientras respetemos la dignidad, la salud y la seguridad de otra persona y de un grupo de personas, eso es invaluable, siempre tenemos que respetar la individualidad de otras personas, eso sí, eso siempre, ¿no? Pero sí podemos dar nuestro punto de vista respetando a otra persona, ¿no? Y bueno, Paul Virilio en los 70, 60 ya hablaba de un término que le decía arte ópticamente correcto. Y él decía que el arte estaba dejando de fuera la interpretación y solo estábamos viendo el mundo con lentes impuestos por una voz más poderosa. En ese tiempo, pues era el gobierno, ¿no? En este tiempo, muchísimas cosas pueden ser la voz poderosa, ¿no? Que puede ser el mismo gobierno, las redes sociales, lo que quiera, ¿no? El mismo algoritmo de Instagram que no te deja subir cosas, ¿no? Eh, y eso es, ¿no? Son lentes impuestos, pero ¿por qué van a ser lentes impuestos, no? Theodor Adorno decía que la cultura
es un elemento espiritual, ¿no? Y nos ayuda a a autoexpresarnos y autocomprendernos, no solo a nosotros, sino a la misma audiencia. Y como había dicho al principio, es muy importante recordar que la cultura es parte de nuestra evolución como seres humanos. Necesitamos la cultura, necesitamos perspectivas para poder avanzar, necesitamos dejar de ser tan eh, extremistas, ¿no? De que es blanco o negro, no es blanco o negro, hay muchísimas otras versiones del mundo, ¿no? Entonces, sobre todo en ilustración, hay que tener muy claro que la interpretación siempre va sobre la representación. Nuestra visión del mundo es importante. No importa si a lo mejor la persona no es que tiene que ser de este no, yo digo esto y es porque es lo que me importa, ¿no? Em, el narrador es una persona que usa metáforas, ¿no? Y toma esos pedazos de información para convertirlo en conocimiento. Y el conocimiento simplemente es un grupo, sí, es un grupo de información, ¿no? Pero tener información o tener cierta información, un grupo de información, no sirve de nada si no sabemos cómo utilizarla. Ahí es donde entra la sabiduría. La sabiduría es cómo uso este conocimiento para vivir mi vida, para ayudar, para enfrentarme al mundo, ¿no? El ilustrador, en cambio, también es un narrador, pero además es un comunicador y es un testigo del momento en el que vive. Es, es muy importante que dejemos huella de lo que estamos viviendo personalmente y políticamente y socialmente, si quieren también. Pero cuando nosotros nos enfocamos también en nuestra visión de vida, eso repercute en lo político. La frase feminista por excelencia, lo personal es político, claro que sí, y siempre lo va a ser para todos, ¿no? Y el mensaje que tenemos siempre va a ser más profundo, siempre va a ser único y siempre va a ser más personal. Ahora, este fanzine lo hice como parte de mi proyecto final de maestría, el cual representaba lo que es el concepto de identidad. Y, y me gustó bastante porque a mí me ayudó a encontrar una voz personal como ilustradora, me gusta contar historias y me gusta decir quién soy y me gusta expresar lo que me importa y me gusta, sobre todo me gusta saber y sentir que las personas se conectan con mi trabajo, que ese sentimiento de no sentirnos solos, creo que es importantísimo y a mí me hace mucho bien sentirme conectada con mi audiencia y con alguien más, ¿no? Este fanzine era enorme, era de 50 por 70 centímetros, ¿no? Y iba de una hoja, después 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas. Lo interesante de este fanzine era que sí empezaba, esta es la portada, sí empezaba con cuadros normales de una novela gráfica, ¿no? Del texto, bla, 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 bla. Y bueno, la historia cuenta de que esta chica eh, quería ver ballenas en el cielo, ¿no? Y pues bueno, y empecé a hablar de que a veces nos enfocamos mucho en situaciones personales, ¿no? Perspectivas propias, ¿no? Y dejamos de ver lo que está afuera, ¿no? Es como cuando vamos en un tren o en un carro y que estamos viendo por fuera y a veces ver nuestro reflejo nos saca de esa introspección, de esta reflexión y es raro, ¿no? A veces. Pero es parte, ay, perdón, también es parte de ello. Entonces, en la segunda hoja, que es obviamente más grande, los paneles se empiezan a romper. Bueno, es una identidad. Empezamos por conociendo una persona y después cambia totalmente y se empieza a quebrar ese cuadro que tenemos como identidad, ¿no? Es como cuando conocemos a alguien, ¿no? Dices, es de esta forma, ¿no? Y en lo que vamos conociendo, donde vamos siendo más profundos acerca de nuestra interacción con esa persona, nos damos cuenta que es totalmente diferente, más abierto y muchísimo más rico, ¿no? Y el fanzine termina en totalmente 50 por 70 y es la representación de las ballenas en el cielo, ¿no? Y esta idea es que la chica empieza dibujando las ballenas porque quiere verlas y no sé qué, ¿no? Pero ¿es real o no? No lo sé.
Ni siquiera yo lo sé y no es importante. Lo importante es cómo vemos esa perspectiva y qué es lo que realmente queremos y cómo queremos eh, ver ese mundo y cómo queremos experimentarlo, ¿no? Y bueno, y en realidad esos son los 4, sí, las 4 fases del fanzine. Y bueno, así fue como lo presenté, ¿no? Hice 200 copias y en 2 días se acabaron. Fueron gratuitas en la exhibición, entonces la verdad es que se siente súper bonito que la gente agarre tu trabajo y se te acerque y te diga, me encantó, yo me sentí identificado con esto, ¿no? El decir, me sentí identificado con esto es, yo creo que la frase más bonita que puedes recibir como ilustrador. Ahora, como había dicho, me encanta conectar con las personas, ¿no? Me encanta que las personas me pregunten cosas, me encanta que mi trabajo les ayude a las personas. Entonces, lo que estoy haciendo en Instagram de vez en cuando es, sobre todo ahora que estamos como bastante encerrados y, bueno, en mi caso, sí necesito como un poco de interacción con otras personas. Abrí esta sección que se llama ¿Qué dibujamos?, ¿no? Entonces las personas empiezan a decirme, ¿cómo dibujarías esto? ¿Cómo dibujarías aquello? ¿No? Y entonces los dibujos que más me piden siempre es acerca de relaciones, obviamente, de sentirse solos, de cómo empiezas de nuevo. Y entonces te das cuenta que pues todo lo que sientes, ¿no? Sobre todo en estos momentos, es, es totalmente válido, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos cómo dibujar es un nuevo comienzo para todos, cómo es dejar una relación tóxica en el corazón de nuevos sueños, ¿no? El adiós a mi abuelito, el amor desbordado, aprender a soltar, ¿no? Y entonces el ver que las personas me piden un dibujo y que luego me escriben y me dicen, oye, me gustó mucho tu dibujo, la verdad me levantó el ánimo, la verdad es que el sentirte útil emocionalmente para otra persona es muy bonito y a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y también te ayuda a ver otras perspectivas, ¿no? Hay términos o cosas que yo no pienso, ¿no? No conecto con ellas, pero me pongo en su papel de cómo sentiría sentir eso, ¿no? ¿Cómo interpretaría eso, ¿no? Eh, y bueno, es básicamente eso, el miedo a la muerte, como olvidar a alguien, la sensación de incertidumbre, que creo que todos en este momento la hemos sentido y es totalmente válido. La incertidumbre está a día de hoy muy presente y no tiene nada de malo sentirla, ¿no? Ni tampoco tenemos que ahogarnos en ello. Ahora, como ya había dicho, la ilustración es nuestra perspectiva personal, ¿no? Responde al entorno social, político y, y quieran o no, el hacerlo, el representar lo que nos parece importante, lo que a lo mejor nos cuestiona, quiénes somos, lo que sea, ayuda a cubrir necesidades culturales de nuestra sociedad actual. Tenemos que hacerlo. Como seres humanos, ayudarnos a evolucionar juntos, porque si no evolucionamos juntos, no va a haber forma en que podamos salir, ¿no? Y lo estamos viendo en estos momentos con la pandemia, ¿no? Estamos viviendo pandemias totalmente diferentes. Hay unos ni siquiera la están viviendo, unos la están viviendo demasiado fuerte, ¿no? Entonces, si no hacemos ese tipo de perspectivas, de mostrar, yo lo vivo así, yo lo vivo así, nunca vamos a llegar a un encuentro como sociedad, ¿no? Y bueno, ya finalizando esto, nuestro trabajo siempre nos va a representar lo que nos importa, va a representar nuestras experiencias, va a representar quiénes somos. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo ser vulnerable, no tiene nada de malo decir a mí me importa esto y a lo mejor a los otros no les importa, pero a mí me importa, ¿no? Y no estamos solos. Me di cuenta en el momento de que yo hablaba de, no sé, un corazón roto y las otras personas también hablaban de ello porque lo han vivido, porque lo están viviendo y porque de alguna u otra forma nos podemos ayudar juntos, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Este ha sido el webinar Serfadu. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.